El tiempo ha descendido, de Humberto Arenal. Hacía casi una hora que estaba allí oscilando como un péndulo, recibiendo el rocío, sin importarle ya la soledad ni el frío que antes tanto lo angustiaban. La gente no podía verlo, porque los árboles del parque casi lo tapaban, y porque tenían tanto sueño y caminaban tan encorvados y aprisa por el frío que apenas levantaban la vista del suelo. Ya no le importaba nada, ya todo lo había perdido, pensaba desde hacía algún tiempo. En verdad hacía ya mucho tiempo que nada le importaba, aunque pretendiera lo contrario. Últimamente no se esforzaba. ¿Para qué? Había luchado, eso sí. Había luchado mucho. Hubo un momento en que hasta creyó haber alcanzado la felicidad. Tuvo una mujer que lo quiso y lo atendió con amor, y tuvo 2 hijos, y el mundo le resultaba menos hostil, mucho menos hostil que antes y después. ¿Cuándo había sido eso? Casi le era imposible recordarlo. Después se había quedado como desnudo, y un hombre no puede vivir desnudo. Recordaba que en los sueños que tenía cuando niño siempre aparecía desnudo, huyendo de alguien. Cuando su padre murió de tifus, su madre lo mandó a vivir a casa de su tía Monserrate, que entonces disfrutaba la bonanza de haberse casado con un comerciante catalán de la calle Muralla. Aquí hambre no pasarás, nunca te faltará un plato de comida, le había dicho su tía el día que llegó con todas sus pertenencias en una caja de cartón que llevaba debajo del brazo. Tampoco te faltará buena ropa que ponerte. Por ahí, por los escaparates, hay montones de ropa de mi hijo Francisco que está como nueva. Francisco era 2 años mayor que él y además era más corpulento. Su tía Monserrate tenía razón. Nunca le faltó ropa, ni comida tampoco, ni dinero. Su tía guardaba monedas de oro en un rincón oculto del escaparate y jamás notaba, o parecía no notar, las que él le robaba. Tampoco le faltaba libertad. Tenía más libertad allí que en casa de su madre. A nadie le preocupaba nunca dónde iba o a qué hora entraba o salía. Hoy se había levantado muy temprano. Desde siempre tenía la costumbre de levantarse todavía más temprano. Todas las noches soñaba con una figura que lo perseguía. Nunca podía saber quién era y apenas dormía por la inquietud. Antes de que comenzara a aclarar ya estaba en pie. Con la casa todavía a oscuras, se ponía a caminar despacio, con una mano en la espalda y la otra tocándose los pelillos de la nariz, arrastrando muy quedo las pantuflas. A veces conversaba en la cocina con su mujer. Un día su yerno Francisco lo sintió hablando y vino a preguntarle que con quién hablaba, y él se le quedó mirando y no le contestó. Ahora su mejor arma era el silencio. Todas las mañanas iba a la cuna de su nieta, por la que sentía un especial cariño, y se le quedaba mirando largo rato. En verdad no la miraba, pensaba en cosas del pasado. Ahora siempre pensaba en cosas del pasado. Le gustaba verla allí tranquila, indefensa y frágil. De ella no tenía que protegerse como de los demás. A veces quedarse callado o inmóvil no bastaba. Entró en el cuarto de la niña y se inclinó para cubrirle las piernas con la frazada. Le tocó el pelo, la niña movió la cabeza. Se quedó un rato más frente a ella. «Se la quieren llevar, Rosa», dijo juntando las manos en el pecho. La mañana que nació su hija Enriqueta, un compañero vino a avisárselo con gran júbilo, y después su jefe le dijo que se podía marchar, pero él decidió quedarse trabajando. En su casa pretextó que no había podido ausentarse. Después de las felicitaciones de sus compañeros y de los chistes, se quedó solo frente al automóvil que estaba arreglando. Con la llave inglesa que tenía en la mano, se quedó golpeando rítmicamente una llanta. Desde niño había pensado que quería tener un hijo, pero ahora era más que un deseo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se preguntaba mientras golpeaba la llanta. Por la tarde, al llegar a su casa, no pudo cargar la niña y su mujer se echó a llorar. «A esta no me la podrán quitar, Rosa». Se alejó de la cuna de su nieta frotándose las manos rítmicamente. Fue a la cocina y echó agua en un jarro. Lo puso en la hornilla de gas y la encendió.
Se volvió a frotar las manos, dio unos pasos y abrió un armario. Sacó un pedazo de cuerda que había guardado desde hacía unos días. La estiró en el suelo. Mientras la miraba, volvió a tocarse los pelillos de la nariz. Después la enrolló y la puso encima de la mesa. Fue a ver si el agua ya estaba caliente y entonces tomó la lata del café que estaba en una repisa encima de la cocina. Le echó 4 cucharadas. Su primer empleo fue de buzo en Casablanca. En sus andanzas por los muelles se había hecho amigo de un asturiano que tenía un bote que alquilaba para dar paseos por la bahía. Un día le dijo que quería trabajar como buzo y la próxima vez que lo vio le había conseguido trabajo. Todas las mañanas cruzaba la bahía a las 6:30 para comenzar a trabajar a las 7. Se paraba en la proa de la lancha a ver los reflejos del agua, los barcos que estaban anclados en el puerto y sobre todo la ciudad que se alejaba, que desde allí lucía otra ciudad, más bella y distinta. Lo hizo todos los días durante los 6 meses que estuvo trabajando en Casablanca. Era una especie de temor agradable que nunca había sentido antes y que nunca más experimentó. Todavía lo recordaba nítidamente. Bajar con la escafandra al fondo del mar también lo atemorizaba al principio, pero enseguida se acostumbró y además se lo pagaba muy bien porque él descendía hasta donde los otros buzos más viejos y experimentados no se atrevían. Al poco tiempo sintió fuertes dolores en un oído y alguien le aconsejó que fuera a ver a un médico. Tenía perforado un tímpano y si continuaba podría quedarse totalmente sordo. Estuvo un tiempo más haciendo el trabajo, pero después los dolores de oídos arreciaron y se vio forzado a dejarlo. El día que se marchó, no quiso mirar la ciudad. Tardó meses en volver a la bahía. Durante años, hasta hacía muy poco, iba a menudo a Casablanca a recordar esa época. Después, un amigo de su tía le buscó empleo en un taller de automóviles que entonces comenzaban a llegar a Cuba. ¿No te gustaba ir a los muelles, Rosa? ¿Por qué? Dijo y sonrió. Terminó de colar el café e hirvió la leche. Tomó la cuerda que estaba encima de la mesa y probó su resistencia tirando de ella con las manos. Después volvió a ponerla encima de la mesa. Se sirvió una taza de café con leche y tomó un pedazo de pan del día anterior que siempre prefería al pan fresco. Antes de empezar a tomar el café con leche, fue a buscar el periódico que todas las mañanas el repartidor lanzaba al balcón. Todavía estaban encendidas las luces del alumbrado público y en algunas de las casas cercanas se veían luces encendidas también, pero ya estaba amaneciendo. ¿Dónde está Roberto, Rosa? Cuando nació su hijo Roberto, todas las tardes llegaba del trabajo y lo tomaba de la cuna y lo llevaba al balcón de la casa en que vivían entonces. El niño le pasaba los dedos por los pelillos de la nuca y él sonreía. Sintió frío y contrajo los músculos de la espalda. Se frotó las manos y se acercó al balcón para mirar hacia abajo. Vio al soldado que siempre estaba de guardia en la puerta del edificio y una mujer con unos paquetes que penetró en un automóvil. El gato blanco y negro de la vecina de al lado salió del edificio y cruzó la calle. Tomó el periódico y se acercó más al balcón. La figura del soldado, moviéndose nervioso para minorar el frío, lucía aplastada y pequeña por la posición y la distancia.